ha gastado 2 y aquí ha fabricado 2. Pero como tenemos 2 triosas, son 4. Menos 2 que ha gastado, ha fabricado en forma neta 2. Por cada glucosa, en la glucólisis, ha fabricado 2. Pero, ya lo vamos a ver aquí, además se han generado otros componentes que tienen la posibilidad de entrar en la cadena respiratoria y fabricar ATP también. O sea, el balance es mucho mayor. Pero con respecto al ATP puntualmente, hay 2 de gasto en la primera etapa y 4 de formación en la segunda. Entonces ya podemos hablar que en la glucólisis hay generación de energía. Se han fabricado 4 de cada 2. Estos compuestos que tienen 3 átomos de carbono son ricos en energía que han sido capaces de fosforilar un ADP dando lugar a la síntesis de una molécula de ATP. Ahí les he puesto el nombre en flúor, gliceraldehído, una deshidrogenasa. Una quinasa, acuérdense que las quinasas son las que rompen o generan un ATP. Una mutasa, pasábamos del fósforo en carbono 3 al de fósforo en carbono 2. Una enolasa y una quinasa de nuevo en la segunda fabricación de la otra molécula de ATP. Los volvemos a ver en detalle, las fórmulas no las tienen que saber, pero para que lo entiendan qué es lo que pasa, por qué se tienen que transformar estructuralmente para lograr el producto último que es el necesario que cumpla la función. Teníamos 2 triosas, gliceraldehído 3-fosfato y el otro compuesto que por isomería se podía transformar. Este gliceraldehído 3-fosfato incorporaba otro grupo fosfato en el 1, entonces era 1,3-di o bifosfoglicerato. Ese fósforo era el capaz de fosforilar, se llama fosforilación a nivel de sustrato, cuando logra fosforilar un ADP para fabricar una molécula de ATP. Esta es catalizada por formación de un ATP por una quinasa. Luego, ese 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato, por lo tanto hay una enzima que va a ser una isomerasa, porque la reacción química es una isomerización, entonces una mutasa, y se transforma en el 2-fosfoglicerato. El paso que sigue, de nuevo, es una deshidratación, por lo tanto, cuando hay una deshidratación en general, es la formación de un doble enlace y esta enzima se llama una enolasa. Segunda fosforilación a nivel de sustrato. El grupo fosfato es capaz de fosforilar un ADP para fabricar una molécula de alta energía como es un ATP. Esta reacción está, por lo tanto, mediada por una quinasa que en este caso se llama piruvato quinasa. Aquí tenemos el esquema de las 2 fases juntas. Hemos partido de una glucosa, la hemos fosforilado, se ha isomerizado y se ha dividido en 2 compuestos de 3 átomos de carbono. Esos que son el mismo porque son capaces de interconvertirse, son los que entran a la segunda etapa. En esta hemos dicho que ha habido un gasto, porque se han necesitado 2 moléculas de ATP para que suceda este corte. Luego, entra en la segunda etapa, donde hay una fabricación de 2 moléculas de ATP. Y como eran 2 moléculas de triosa, esto es multiplicado por 2, son 4 ATP por cada glucosa destruida o lisada. El balance neto es 2. El rendimiento total de la glucólisis es 2 ATPs y 2 NAD, que no le hemos dado tanta importancia en este momento, pero sí es importante para hacer el cálculo final. Entonces, si tuviésemos que hacer una fórmula de cómo ha sido la reacción, es una glucosa más 2 ADPs más 2 fósforos más 2 NAD van a generarnos 2 piruvatos más 2 ATPs más 2 NAD reducidos más 2 protones y más agua. O sea, cancelando los que se suman con los que se gastan,
los que se fabrican con los que se destruyen, este sería nuestro balance energético por cada molécula de glucosa en este proceso de la glucólisis. En este caso, lo que importante que sepan es que la glucosa tenía 6 átomos de carbono. Hemos logrado que se rompan en 2 moléculas de 3. Estas de 3, en la segunda fase, van a la formación o al camino metabólico que hemos descrito. Pero ese piruvato podía haber seguido otros caminos. Y ahí es donde hemos descrito lo que se llamaban las fermentaciones y las otras que son aeróbicas, y lo otro, la fermentación en general es un sinónimo de anaeróbico. Podía ser fermentación láctica, que era la fabricación del lactato, que hemos visto que sucede en el músculo, u otra que es la fermentación alcohólica, que va a la producción o formación del etanol. En cambio, la del ciclo de Krebs, que es en presencia de oxígeno, va a perder un carbono, esta era la parte que se llama la decarboxilación oxidativa, forma el acetil-CoA y este es el que puede entrar al ciclo de Krebs. O sea, ya en ese punto vemos una ramificación importante porque el piruvato puede seguir 3 caminos distintos. Uno es el ciclo de Krebs, uno es fermentación láctica y fermentación alcohólica, que no sucede en todos los organismos. Nota importante que les he agregado, que es en anaerobiosis, el NAD-fosfato reducido es el que permite que pueda esto suceder y se pueda regenerar. Ustedes han visto que en ese paso de la glucólisis se necesita NAD reducido. Entonces, ¿de dónde lo saca? De este camino metabólico que entonces es necesario para que la glucólisis también suceda. Es como que todos se van como autoayudando o autobalanceando para que los procesos puedan existir todos. O sea, podríamos decir, ¿por qué tiene que seguir estos caminos si con este le es mucho más efectivo? Porque en estos hay producción de componentes que son necesarios para que este suceda. ¿Qué es lo que les he puesto ahí? Importancia funcional en aerobiosis, reoxida el NAD, que es necesario para sostener el funcionamiento o el mantenimiento de la glucólisis, que para los movimientos musculares, por ejemplo, o para las funciones vitales son imprescindibles. Habíamos llegado al piruvato. Si vamos a seguir por el tema en oxígeno, en presencia de oxígeno, en aerobiosis, teníamos un compuesto que tenía 3 átomos de carbono. Aquí seguía la pérdida de uno de los átomos de carbono. Perdía ese dióxido de carbono. La enzima que cataliza esta reacción se llama piruvato deshidrogenasa y va a formar un grupo que tiene solo 2 átomos de carbono. Este proceso se llama decarboxilación oxidativa porque este paso se realiza en presencia de oxígeno. Ese es el grupo acetilo o acetil-CoA, que es el que permite o que puede seguir en el ciclo de Krebs. ¿Cómo es entonces la decarboxilación oxidativa del piruvato? Pérdida de un dióxido de carbono. Sí o sí necesitamos la coenzima A, que va a formar el grupo o el compuesto que es el responsable o el que permite que esta reacción siga, que es el acetil-CoA. Para eso necesitamos reducir un NAD a NAD-fosfato reducido. Sucede en aerobiosis, necesitamos oxígeno y ese grupo carboxilo se desprende, por lo tanto quedan acetilo y acetato. La coenzima A es la que usamos como aceptora, aquí aceptora de este grupo acetilo, que es la capaz de transformarlo o trasladarlo para que pueda seguir el camino metabólico. A ver, quiero ver si seguimos entero el ciclo o no. ¿Qué hora es? Ni. La glucólisis, hemos dicho 2 fases. Llegamos a un compuesto de 3. Un proceso que se llama decarboxilación, llegamos al de 2.
ese es el acetil-CoA que puede seguir. Ahí estamos. El ciclo de Krebs empieza después de la formación del compuesto este que se llama acetil-CoA, que se ha formado al final de la glucólisis. ¿Qué característica tiene el ciclo de Krebs o ácido del ácido cítrico? Va a oxidar los ácidos grasos, también puede utilizar la cadena larga carbonada de los aminoácidos. Y este paso, a diferencia del otro que era en el citoplasma, está dentro de las mitocondrias. El ciclo de Krebs, van a ver, es un ciclo, es redondo, tiene una serie de compuestos que se van transformando, citrato en isocitrato, isocitrato en alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato. Distintos componentes que tienen el mismo número de átomos de carbonos, o uno más o uno menos según el paso, donde, por ejemplo, aquí pierde un dióxido, por lo tanto este tiene un átomo de carbono menos que el anterior, donde el objetivo más que nada en esa transformación es permitir que se formen distintos tipos de moléculas de alta energía, que es el objetivo del ciclo de Krebs. Cada uno de estos, miren, aquí se forman ATP, ATP, GTP, ATP y ATP. También se forma, no está dibujado aquí, algunas de las moléculas de FAD y de NAD que entran en la cadena respiratoria y fabrican más ATP. Aquí está la fórmula química de cómo es cada uno de los componentes, que no lo necesitan saber. Lo importante, pero lo pueden ir simplemente como asociando o advirtiendo. Miren el azul, cuando pierde este dióxido de carbono de esta parte, la estructura química que le va quedando, el grupo del extremo es igual, ha perdido uno de estos carbonos y ha quedado con esta estructura. La coenzima A se le une en un lugar de la cadena carbonada. Aquí lo que está más completo son la formación de estos compuestos que no son ellos de alta energía, pero permiten en la cadena respiratoria poder fabricar por estos electrones las otras moléculas de ATP. Aquí se fabrica un NAD reducido, aquí se fabrica otro NAD reducido, aquí y un FAD, que es FAD hidrógeno 2. Estas son moléculas que después pueden entrar, estas que están de color verdecito, en la cadena respiratoria y pueden formar moléculas de ATP. ¿Qué vamos a saber de esto? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el orden en el que están en el dibujo, en el ciclo? ¿En qué pasos se forman estas moléculas que son importantes en el balance energético? ¿Y qué produce cada una de estas moléculas? Por ejemplo, un NAD va a producir 3 moléculas de ATP en la cadena respiratoria. En cambio, un FAD produce 2 moléculas de ATP. Si hemos dicho que se producen 1, 2, 3 moléculas de NAD, quiere decir que vamos a lograr, gracias a esos 3 NAD que se forman en 3 reacciones del ciclo de Krebs, 9 moléculas de ATP. De la misma manera, este FAD es capaz de producir 2 moléculas de ATP. Por cada circuito, cada vuelta del ciclo de Krebs, tenemos un FAD que nos va a fabricar 2 moléculas de ATP. También hemos dicho que había en el succinil-CoA a succinato la producción de una molécula de GTP, que en la cadena respiratoria es capaz de transformar un GTP en un ATP por intercambio de los grupos fosfatos. Entonces, este también, GTP, se transforma en un ATP. Y teníamos un paso, en el paso anterior estaban la cantidad de ATP directamente que se formaban, lo que hacía que en una vuelta del ciclo de Krebs tengamos como balance total la producción de 12 moléculas de ATP. Si hemos dicho que entran 2 moléculas, porque los cortábamos en 2 elementos de 3 átomos de carbono, por cada glucosa, ¿cuántas de estas vueltas se dan? Por cada glucosa, ¿cuántas vueltas del ciclo hay? 2, porque hay 2 estructuras de 3 átomos de carbono.
Entonces 24. ¿Más cuántos átomos de carbono que teníamos antes? Aquí están descritos cada uno de los pasos, que lo voy a pasar muy rápido porque no importa tanto la estructura química, sino que sepan cuál es el nombre y cuál es la enzima que permite esa reacción. Que sería en este caso el acetil-CoA con la oxaloacetato, forman el citrato, por lo tanto es una citrato sintetasa. Después se transforma en isocitrato, es isómero, por lo tanto hay una isomerasa. Después se oxida, ¿qué sería? Se oxida, pierde los hidrógenos, esos hidrógenos son tomados por el NAD y forma el NAD-fosfato, y ese es el que va a la cadena respiratoria y fabrica 3 ATP. El otro paso es una deshidrogenación, también pierde el dióxido de carbono directamente, de este carbono terminal, es un alfa-cetoglutarato que se transforma en succinil-CoA. El succinato era succinil-CoA, por lo tanto va a liberar la coenzima A y se va a formar el succinato. Pierde los hidrógenos, al perder los hidrógenos se genera un doble enlace entre los dos carbonos. Esos hidrógenos son tomados por el FAD y se forma el FAD reducido, y ese es el que entra a la cadena respiratoria y forma 2 ATP y formamos el compuesto que se llama fumarato. Por lo tanto, la reacción es una deshidrogenación y se llama succinato deshidrogenasa. Se hidrata en presencia de agua, se va a abrir nuevamente este doble enlace, va a entrar un grupo oxidrilo ahí y un grupo hidrógeno de este lado. La enzima se va a llamar, cataliza un fumarato, se llama fumarasa y forma un malato. Y aquí tenemos de nuevo el balance total para entender cada uno de los pasos en los que se ha generado un NAD, un FAD y un GTP, que nos da que por cada vuelta de una de las moléculas de 3 átomos de carbono fabricamos 12 ATP. Entonces, ¿qué pasa o cuál es la producción energética total por cada glucosa que incorporamos en esto? La glucólisis, hemos dicho, 4, por lo tanto son... ¿Por qué? Porque acuérdense que en uno de los pasos de la glucólisis había un NAD que se formaba. Entonces, el total de la glucólisis son 8 moléculas de ATP. La decarboxilación oxidativa, cuando perdí ese dióxido, nos va a generar... Acuérdense siempre que el NAD fabrica 3 moléculas de ATP, el FAD 1, y si hay una molécula de ATP puntual, se la cuenta como 1. En el ciclo de 3 eran 12, pero como eran 2 moléculas de 3 átomos son 24, lo que hace que todo el ciclo de oxidación de un mol de glucosa, por cada mol de glucosa que incorporamos, se fabrican 38 moles de ATP. Ese sería el balance y ese es el objetivo de la glucólisis puntualmente. Ahí vamos a parar, pero en esto les digo. ¿Toda la glucosa que incorporamos en la dieta se va al ciclo de la glucólisis? No. La mayoría sí. ¿Cuánto? Y aproximadamente un 80%. Hay un 20% que sigue otro camino metabólico. ¿Cuál es el otro? Las vías de las hexosas monofosfato. ¿Por qué? Y eso es lo que les anoto ahora. Porque necesitamos generar NAD reducido. Porque para que la glucólisis suceda, en uno de los pasos van a ver ustedes que se necesitaba la presencia de NAD. ¿De dónde lo saca? De estas vías alternativas de la glucosa, de las vías hexosafosfato. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas vías alternativas? Generar, por ejemplo, NAD-fosfato. Otro de los objetivos es fabricar la pentosa, que es el azúcar necesario para la fabricación de los ácidos nucleicos. ¿Qué características tiene este ciclo de las pentosas? Tiene pasos comunes a la misma glucólisis. O sea, en cualquiera de esos pasos comunes puede seguir la alternativa que tiene como camino metabólico. Y como característica importante de este ciclo de las pentosas es que tiene 2 fases, una oxidativa y una no oxidativa. La glucólisis también. En la oxidativa fabrica el NAD-fosfato reducido y en la no oxidativa
fabrica las aldosas y las cetosas. Solo a modo de descriptivo, es cómo se forma este camino metabólico de la fabricación o del camino alternativo de la glucosa, que es el ciclo de las pentosas. Repetimos la importancia de las vías de las pentosas. Los NAD que se forman, los NAD utilizados, es para que se puedan dar los procesos de síntesis, no solamente en los pasos de la glucólisis, sino después vamos a ver que en toda la síntesis de los ácidos grasos necesitamos ese NAD reducido que se forma en este tipo de camino metabólico. Tanto en el colesterol, en los ácidos biliares, en las hormonas esteroideas y en los procesos de desintoxicación, que es muy importante del hígado, necesita NAD. ¿Quién lo aporta? El ciclo alternativo de las pentosas, el camino metabólico de la glucosa. Y en los glóbulos rojos, este NAD-fosfato reducido cumple una función muy importante de protección, especialmente en los agentes antioxidantes. Y el otro que habíamos dicho, la producción de ribosa, que era el azúcar necesario para los ácidos nucleicos. Y ahí creo que paramos. Y esto lo vemos la próxima.